la bellísima carta que Pablo escribe a los hermanos de Corinto. Es una carta bien conocida, que todos nosotros la sabemos de memoria, pero es la parte fundamental de este culto tan maravilloso que tenemos. ¿Cuántos se gozan por este culto, hermanos? ¿Vienes dispuestos a tomar la cena? Magnífico, así es para nosotros, los que ya somos bautizados. Para ellos, hermanos, son este privilegio, la gran cena del Señor. Gloria a Jesús. Dice el verso 23 del capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Continuamos en el versículo 26 y nos dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a leer algunas recomendaciones que el apóstol Pablo enseña del versículo 27 en adelante. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no reúnas para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Siéntense, hermanos. Como tema a este preciosísimo, hermanos, parte bíblica, lo he titulado Camino hacia el Calvario. Sí. El camino hacia el Calvario, fragoso, terrible, tremendo, horrorífico, hermanos, que no se puede medir. Pero Dios es tan grande
Su amor es así de grande que no se puede medir, hermano. Sí. Y por eso, hermanos, Dios, que tanto nos amó y no quiso que nosotros nos perdiéramos, nos hizo este gran regalo. Y este gran regalo, hermanos, no vino para ser apreciado. Vino, hermanos, para ser despreciado, como dice el profeta, y desechado entre los hombres. Varón de dolores, que se refiere a Cristo. Sí. Experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro y fue menospreciado, pero amado por Dios. Hermanos, esta carta que Pablo escribe, Pablo no había recibido al Señor cuando hizo Jesús esa cena con sus discípulos. La hallamos en los evangelios, hermanos, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan habla mucho de este acto. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo, como dije antes, ¿cómo recibe esto si él no estuvo allí? Él era casi igual a nosotros, hermanos. Nosotros no estuvimos en ese acto. Nosotros por la fe creemos y estamos viendo por la fe que este pan representa el cuerpo de Cristo, y esa copa que está el vino dentro de ella, del fruto de la vid, representa su sangre. Eso es. Entonces, hermanos, Pablo fue un perseguidor de la iglesia terriblemente, ¿verdad? Como uno de los más sanguinarios, porque persiguió la iglesia de Dios. Pero como elección, hermanos, Dios lo llama, ¿verdad? Y su llamado lo hace increíble como ninguno de nosotros. A ningún personaje bíblico, hermanos, casi es el llamamiento como lo hace el apóstol Pablo. En primer lugar, hermanos, cuando Pablo recibe a Jesús, cuando iba para Damasco, y cuando Jesús le habla y cae a tierra, en esa conversión de Pablo, cuando él dice, ¿qué quieres que yo haga?, él pone su cuerpo a disposición de Dios. Entonces, Pablo, hermanos, según la carta, la segunda epístola a los hermanos de Corinto, en el capítulo 12 y en los versículos siguientes, este Saulo, que así se llamaba, y que Pablo se le llamó ya convertido, fue llevado al tercer cielo. Qué privilegio, hermanos. Hasta el tercer cielo. Se cree, hermanos, y así tenemos que creer, que este es el primer cielo. Ya de esta mano para acá, arriba, es el primer cielo. El cielo de las nubes, lo que nosotros vemos más de cerca. Segundo cielo, el de los astros, estrellas, sol, luna y todo eso. Y el tercer cielo, que no lo vemos nosotros, hermanos. Solo lo vemos por la fe. Sí.
Sí. Está el trono de Dios. Está aquel gran anciano de días, el Dios todopoderoso, donde está su Hijo, hermanos, ángeles y querubines, donde se muestra la gloria de Dios. Y Pablo dice: fui arrebatado al tercer cielo. Conozco a ese hombre, pero en el cuerpo, si en el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Él dice: fui arrebatado al paraíso. Primero hace mención del tercer cielo, de allí dice: fui arrebatado al paraíso. Ha de ser bonito, hermanos, el paraíso. Sí. Donde oí, dice Pablo, palabras inefables. Ese hombre tuvo ese privilegio, hermano, de estar en el paraíso de Dios, donde Jesús le dijo a aquel ladrón: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Allí fue Pablo. Hermanos, y yo no dudo que allí recibió instrucciones Pablo, hermanos, administrativas tocante al Evangelio. Sí. Porque está escrito, hermanos, aquella carta que Pablo escribe a los hermanos de Galacia, los Gálatas, y les dice en el capítulo 11 y en el capítulo 1 y versículo 11: mas os hago saber, hermanos, el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Vamos a ver lo que nos dice. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gloria a Dios, hermanos. Porque ustedes ya saben, dice Pablo, acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando este es el encanto de Dios, el amor de Dios, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, dice Pablo, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. Hermanos, sin duda alguna, según estas partes bíblicas, nosotros sabemos que Pablo de allá trajo buenas instrucciones. Vamos a ver qué nos dice la primera carta que leímos, el capítulo 15. Capítulo 15 de Primera Corintios, nos dice así: además os declaro, hermanos, el versículo 1, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo,
si retenéis la palabra que os he predicado, sos salvo. Si no, ¿cómo dice? Creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después, dice el versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y de último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¡Qué bueno! Porque yo, dice Pablo, soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de llamarme apóstol. ¿Por qué? Porque perseguí la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Cuántos se gozan, hermanos? ¿Verdad que somos felices? ¡Qué bien! Entonces Pablo dice, según la carta que leí, porque yo recibí, y sin duda alguna esta instrucción que da a los hermanos de Corinto la recibe de Dios. Y lo que también os he enseñado, y lo enseña, lo instruye, hermanos, instruye a los hermanos de Corinto, instruye a los hermanos de Galacia, los de Efesios, Filipenses, Colosenses, en fin, instruye hasta llegar a nosotros esta instrucción de tomar la cena del Señor. Gloria a Dios por ello. Ahora, después, hermanos, de haber visto las instrucciones que recibe Pablo, ya ve el caso más a fondo y está viendo y poniéndole a la iglesia a él como que estuvieran viendo a Jesús juntamente con los 12 apóstoles. Que Jesús les dijo en ese entonces, les dijo Jesús, id a cierto lugar, allí va un hombre que lleva un cántaro. A ese hombre seguidlo. Miren dónde se mete y lo siguieron algunos discípulos que fueron encomendados y le dijeron, el maestro dice, en tu casa celebraremos la Pascua. Y él les mostró un aposento ya listo y ahí celebró la Pascua, que así se llamó hasta ese momento, pero que ahora de Pascua se convierte en cena del Señor. En la Pascua se sacrificaba un cordero. En la cruz del Calvario se sacrificó a Cristo Jesús para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Entonces, hermanos, Jesús dice que habiendo dado gracias, partió el pan, tomó el pan en sus brazos, en sus manos, y cuando lo tomó, dijo, este es mi cuerpo que por vosotros
es partido. Sí. Cuando, hermanos, yo estudiaba esto y meditaba, me acordé lo que Isaías dice en el capítulo 53 y versículo 5, donde dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué culpa tenía Jesús, hermanos, de llevar esa cruz en sus lomos? Látigos, escupidas, abofetadas. Él no había hecho nada, la culpa somos nosotros. Nosotros nos descarriamos. Nosotros andábamos perdidos. Pero así es la gracia de Dios, así es el evangelio de bonito. Entonces tomó ese pan en sus manos y cuando lo parte, se cumple lo que Isaías dice. ¿Cuál es que iba a ser partido? Su cuerpo. Iba a ser azotado, iba a ser herido, iba a ser maltratado, iba a ser despreciado, iba a ser escupido, le iban a poner una corona de espinas, se iban a burlar de él. En fin, hermanos, su cuerpo despedazado, hermanos, por causa del pecado de nosotros. Tomó ese pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: coman de él todos. Yo siento, hermanos, que este es un alimento espiritual. Si los panes de la proposición que los sacerdotes del Antiguo Testamento servían para dar fuerza, que no era semejante, ¿verdad? Aunque tenía cierta esencia de espiritualidad. Unos panes que David le dijo al sacerdote que le diera de comer, y él le dijo: no tengo pan común, solamente los panes de la proposición, que solamente los ungidos, los sacerdotes lo pueden comer. Pero si te has guardado, le dice él, bien puedes comer. Y David lo comió. Y mire, se fortaleció David a tal grado, hermanos, que ya sus fuerzas estaban debilitadas. Entonces él dice: no hay alguna espada por ahí, solamente la espada de Goliat, le dijo el sacerdote. Entonces ninguna como esa. ¿Por qué? Porque había tomado fuerzas. Este no es, hermanos, como una comida, un pedazo de carne, unos frijolitos, un huevito, cualquier cosa. Esto es muy diferente. Esa comida alimenta nuestro cuerpo porque la necesitamos. Y Jesús sabía, hermanos, cuando aquella gente iba tras él, aquella gran multitud, esta gente se va a debilitar, dijo Jesús, de hambre. Hay que darles de comer. Fue cuando usó aquellos 2 pececitos y aquellos 5 panes y le dio de comer a aquella gente para que aquella gente tomara fuerza. Entonces, la comida que nosotros nos provee Dios alimenta nuestro cuerpo, pero este pan no es para llenar el vientre, este pan es para alimentar el cuerpo espiritual. Por eso el texto dice, el que tenga hambre come en su casa, porque este es un pedacito así. Pero ese pedacito, hermanos, nos dice mucho. Ese pedacito tiene una representación. Ese pedacito es el cuerpo de Cristo, que un día fue maltratado, ¿verdad? Que un día fue crucificado, que un día fue sepultado y que un día fue resucitado. Y que un día se sentó en la gloria del Padre y entonces viene de regreso. Gloria a Jesús. ¿Cuánto hay que pensar en esto? Muchas cosas.
Después de esto dice que también tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Memorizando la muerte de Jesús. Si Jesús no hubiera muerto, ¿qué hubiera pasado? No tuviéramos vida, no habría habido rescate de nosotros. Los corderos solamente servían para un año de protección, pero Cristo es de hoy y para siempre. Sí. El camino estaba cerrado no estaba abierto para nosotros los gentiles. El camino era para el pueblo llamado de Dios, que ahora se llama Israel, el cual es el pueblo poderoso, es el pueblo, hermano, invencible, porque vamos siguiendo las secuencias, cómo están las cosas. Pero, como dice un texto, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, es así que tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esto hacelo en memoria de mí. Estamos memorizando, y voy a memorizar con ustedes, hermanos, una palabra que Jesús dijo en San Juan, el capítulo 10. Para no ocupar más tiempo, lo que me acuerdo les voy a decir. Dijo Jesús en el capítulo 10, en los versículos siguientes, para que usted tenga conocimiento dónde lo tenemos, hermano, dónde está el versículo, lo voy a leer. San Juan 10, vamos a ver el versículo 17 y 18. Vamos a ver, hermanos, qué nos dice. Juan 10, 17 y 18, y voy a leer hasta el 19, hasta el 21. Dice el 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Será cierto? Estaba seguro Jesús, hermano. Sí. A Jesús no es que por fuerza lo llevaron, Él se entregó voluntariamente. Los discípulos, hermanos, querían usar el arma. Uno de ellos sacó una espada y le quitó la oreja a uno, pero Jesús dijo: deja eso. Agarró la oreja y se la puso de nuevo a su enemigo. Entonces, Él dice: el 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gloria, qué obediente era Jesús, hermano. Gloria a Jesús. Por esta palabra hubo disensión entre los judíos, y muchos de ellos decían: demonio tiene este, o está fuera de sí, quizás está loco, quisieron decirle a Jesús, hermano. Esa gente era malcriada, hermano. Está loco, está fuera de sí. Y muchos decían: tiene demonio. Tremendo, ¿verdad? Y decían otros estas palabras: no son de endemoniado. ¿Puede acaso
el demonio abrir los ojos a los ciegos. Siempre hay defensores de la gracia de Dios. Siempre hay defensores de Jesús. Amén, hermano. Y por lo tanto, lo que aquellos desconocían, habían algunos que conocían a Jesús y decían: ¿puede cualquiera o puede el demonio abrir los ojos? No puede, pero Jesús sí puede. Amén.